El Ministerio Reedificando Ministerios presenta el taller sobre dones y ministerios. Este es el tema número 3, sobre las operaciones. Creámoslo o no, aún existe mucha confusión entre los términos relacionados con nuestro tema. Sin embargo, esperamos que esto quede aclarado mediante este tema. Partamos de la pregunta: ¿qué diferencia existe entre los dones y operaciones y bajo qué criterios se clasifican? Los dones, como ya hemos visto, son el motivo innato que Dios coloca en cada cristiano para expresar su amor a otros. Miremos 1 Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, ¿qué son las operaciones? Las operaciones, en cambio, son las manifestaciones del Espíritu Santo en la vida nuestra y en las de los que reciben nuestro ministerio. 1 Corintios 12:6. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ahora, si nosotros quisiéramos clasificar y tener algunas diferencias, podríamos decir que los dones son algo que le pertenece al creyente. Dios se lo da al creyente y el creyente lo administra. En ese sentido, el don es algo que Dios le regala al creyente para él, pero debe administrarlo para el servicio y el beneficio de la iglesia, de su pueblo o de la obra de Cristo. Mientras que las operaciones son manifestaciones del Espíritu Santo, individuales. Él hace como Él quiere, a la hora que Él quiere, en el lugar que Él quiere. Esa es la gran diferencia entre los dones y operaciones. De alguna u otra manera, siempre se nos ha hablado de los dones y realmente lo que se nos ha hablado es de las operaciones. Por eso estamos haciendo esta aclaración, porque nos parece importante entender que si entendemos la diferencia, las operaciones nos traen una libertad mayor, porque en ese sentido los milagros, las sanidades, las lenguas, no como dones, sino como operaciones, hacen que el pueblo de Dios, la iglesia, pueda entender que Dios quiere usarles en cualquier momento, en cualquier lugar, con milagros, sanidades, con lenguas, con profecía, y que de alguna manera no están limitados. Mientras que los dones están limitados a la acción. Eso quiere decir que el creyente decide cuándo servir, cuándo administrar, cuándo dar, mientras que las operaciones son decididas por el Espíritu Santo. Eso significa que hay momentos en que un creyente, inclusive recién convertido al Señor, puede orar por un enfermo y el enfermo se va a sanar, o puede predicar, hablar del Evangelio a alguien con sus pocas palabras, con lo que sepa, y alguno se va a convertir porque va a ser convencido por la profecía en ese sentido. Ahora, algunas diferencias que tienen que ver con la raíz griega en los términos operaciones o dones. El término don significa carisma, significa una habilidad. Dios capacita al creyente con una habilidad sobrenatural. Las operaciones, también sobrenaturales, vienen de un término griego que significa energema o impulso. Significa una manifestación espontánea del Espíritu en la vida de una persona. Eso aclara que el Espíritu Santo impulsa a una persona a hacer algo que ella no habría pensado hacer. Por ejemplo, orar por un enfermo. Tal vez alguien recién convertido llega a un lugar donde hay un enfermo y él ha escuchado en la iglesia que se puede orar por los enfermos. Él decide simplemente orar y Dios opera la sanidad por un acto de misericordia, de gracia, o simplemente porque quiere enseñarle a aquel nuevo creyente que el poder de Dios está en su vida, en su corazón. Eso genera en el creyente una confianza mayor en Cristo, y en la otra persona no solo una sanidad, sino que puede darse una conversión. Así que las operaciones están simplemente a disposición
de todo creyente. Ahora, el término operaciones también se relaciona con el resultado de un servicio. Ejemplo, cuando un ministro enseña algo, las personas adquieren mayor discernimiento. Quiere decir que la operación genera un resultado y es el resultado que Dios quiere que se genere. Por ejemplo, si no existiera la operación de profecía, ninguno de nosotros podría predicar, porque en ese sentido nadie se convertiría, porque la profecía, en el sentido de operación, genera arrepentimiento. Como dice la escritura, mientras hablaba se compungía nuestra alma. Eso significa que el Espíritu Santo está operando a través de quien predica o enseña la escritura para que los oyentes sean redarguidos y corrijan sus vidas. En ese punto, la operación pertenece a todos los creyentes. Ahora, la otra manera de hacer una clasificación es observando el sentido imperativo. ¿Qué se indica al accionarlos? Pues de otra manera no funcionan o no sirven para nada. En los dones, veamos con respecto a los dones Romanos 12, 6 al 8 para explicarnos más claramente. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. En el texto observamos que se indican enfáticamente a quien posee el don que lo use, indicando así que el don responde a una acción humana. Cada creyente decide si usarlo o no. Y es por eso que un creyente que no usa su don está manifestando una clara falta de amor por su prójimo. Ahora, con respecto a las operaciones, veamos la ausencia de imperativos. Veamos 1 Corintios 12, 7 al 11. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro por el mismo Espíritu fe, por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas. Eso significa, en esos 9 aspectos en particular llamados operaciones, que ellos dependen únicamente de la soberanía del Espíritu Santo, mientras que los dones dependen de la voluntad humana. Así que usted no va a dar cuenta si hizo o no milagros, pero sí va a dar cuenta si dio o no dio, si sirvió o no sirvió, si tuvo misericordia o no la tuvo. Usted no puede dar cuenta si se sanó o no se sanó. Esa es la diferencia. En los dones daremos cuentas, en las operaciones no, porque simplemente dependen de la obra soberana del Espíritu Santo. Ahora, como nuestro tema de hoy son las operaciones, vamos a ver la clasificación de ellas. Las acabamos de leer en 1 Corintios 12, 7 al 11 y el versículo 28 al 31. Se clasifican de la siguiente manera: palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas e interpretación de lenguas. Definámoslas. Palabra de sabiduría. Es principalmente la capacidad de responder sabiamente a cualquier argumentación hecha en contra del Evangelio. Miremos por un momento Lucas, capítulo 21, versículos 12 al 15. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán en las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y estos os serán ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa.
porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Aquí vemos claramente cómo la palabra de sabiduría viene directamente de Dios. Es algo que va a venir, no que el creyente tiene esa sabiduría, sino que el Espíritu Santo proveerá de esa sabiduría para responder a las argumentaciones en contra del Evangelio. De ahí que veamos y conozcamos tantos testimonios de personas que inclusive sin tener una educación, como por ejemplo Pedro y algunos de los discípulos de Jesús, luego apóstoles, pudieron pararse frente a eruditos y personas de grande alcurnia y muy preparados y dar la palabra de Dios con tanta sabiduría, con tanto poder, con tanto conocimiento, que de alguna manera ellos mismos dijeron: ¿acaso no son estos los que andaban con Jesús pero que no tienen letras? Qué bueno es saber que Dios va a proveer sabiduría en nuestras vidas para poder compartir el Evangelio de Cristo a otros. Esa palabra de sabiduría también puede usarse en consejería para la iglesia, puede usarse en un sentido, en algún momento, para ayudar a alguna necesidad específica en la que tal vez después de argumentar y argumentar no se ha llegado a ninguna conclusión, pero Dios puede proveer una palabra en la vida de alguien que dé la solución, la salida a una situación necesaria en la iglesia. Palabra de ciencia o de conocimiento. Es la capacidad de percibir el actuar del Espíritu Santo en un individuo, una congregación o un lugar, y luego hablar de esto. Lucas 10, 17 al 18. Lucas 10, 17 al 18. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Vemos en la persona de Cristo la capacidad de poder percibir lo espiritual, de poder ver a nivel espiritual lo que está sucediendo a su alrededor. La palabra de ciencia o conocimiento es esa capacidad que nos permite percibir, discernir, entender cosas espirituales que suceden en un lugar, en una persona, alrededor de nosotros. En ese sentido, una persona en la que se manifiesta la palabra de ciencia puede, por ejemplo, interrumpir un diálogo entre amigos e invitar a un momento de oración, porque percibe que Dios quiere hacer algo especial allí. Podríamos decir también que una persona con la palabra de ciencia percibe si en un lugar realmente se está alabando o no alabando a Dios, si realmente es un lugar de bendición o no lo es. De alguna manera, aunque parece un discernimiento, simplemente se está refiriendo a percibir lo espiritual. Cuando el Señor se está moviendo, cuando el Señor quiere hacer algo específico, cuando de alguna manera el Señor está haciendo algo, puede entender lo que Dios está haciendo de manera espiritual y explicarlo, transmitirlo a otros. A eso se refiere esa palabra de ciencia o conocimiento. Fe. Es la manifestación del Espíritu Santo que permite a un cristiano afianzarse firmemente en alguna promesa o revelación de Dios y luego transmitir esa fe. Hechos 27, 9 al 25. Perdón, 19 al 25. Leamos. Y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César,
y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Aquí vemos al apóstol Pablo haciendo un llamado a un grupo de personas que están ya desanimadas después de varios días de tormenta, después de varios días de esforzarse para salvar sus vidas, y que ya están desistiendo. Dios viene, habla a Pablo, le dice que le va a entregar a las personas que están en la nave, que él va a ir a Creta, que él va a tener que comparecer, así que no va a morir, no va a fallecer en medio de esa tormenta, y él les comparte esto a ellos. Sin embargo, de alguna u otra manera, ellos no han creído, ellos siguen empecinados en que van a morir allí, en que necesitan luchar y luchar en sus fuerzas. Algo interesante sucede, y es que cuando él habla, parece que ellos no le están escuchando, no le entienden, no les interesa lo que les está diciendo. Pero la palabra de fe aparece aquí, versículo 33 al 36. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, porque ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Algo interesante aquí es que Pablo ahora añade a su discurso un acto de fe, y ese acto de fe fue comer pan. Algo tan sencillo y tan simple como eso, pero produjo un efecto sorprendente en los marineros, en los soldados y en las personas que estaban allí sufriendo de esa tempestad. Eso que significa que la operación de fe es una obra del Espíritu Santo, que permite que alguien de un grupo pueda tomar la iniciativa, el liderazgo, pueda de alguna u otra manera ser un ejemplo de fe para otros. Cuando algunos están desistiendo, otro se levanta y dice: no, porque Dios ha dicho. Tal vez como un Josué o como un Caleb, ¿sí? Aunque hay tantos que están diciendo: no, no es posible, hay gigantes, es imposible, no seremos capaces. Otros se levantan y dicen: iremos porque Dios lo ha dicho, porque creen, porque tienen una fe inquebrantable. Es una operación del Espíritu Santo. Es algo que permite que las personas puedan creerle a Dios. Sin esa operación del Espíritu Santo, seguramente muchos no creerían tampoco en el Evangelio. Por eso la Biblia dice que la fe es un don de Dios. Sanidades. Es la manifestación del Espíritu Santo que capacita a todos los creyentes a orar por los enfermos para que sean sanados física, espiritual y emocionalmente. Vamos a ir a Santiago, capítulo 5, versículo 13. Veamos hasta el versículo 16. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Algo interesante en esta operación tiene que ver con las sanidades. Es que la sanidad no solo es física, sino es espiritual y emocional, e inclusive podríamos hablar que es una sanidad en las relaciones. Quien manifiesta esta operación, Dios le puede usar para la sanidad por medio de la oración. Quiere decir que cuando ora por un enfermo, éste puede sanarse. Dios opera como Él quiere, en quien Él quiere, solo porque Él sabe quién realmente necesita estar afligido a través de la enfermedad, o quién ya es tiempo de salir de su enfermedad. Ahora,
En ese sentido, se habla de que la sanidad viene no solamente por la oración, sino el ungimiento con aceite. Eso implicaba en el pueblo de Israel que se tomaba aceite y realmente se le untaba al enfermo, no solo en su parte afectada, sino en su cuerpo. Era como un masaje y de alguna manera eso refrescaba todo su cuerpo, le daba descanso. Ahora, podemos ver que también en el texto de Santiago hay una enfermedad espiritual llamada pecado. Quien manifiesta esta operación también ayuda para que esta enfermedad llamada pecado salga del corazón de alguien. ¿Cómo? Confesando su pecado. Dice que debía confesarlo. Cuando Dios nos dice en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En ese sentido, lo que aquel que está enfermo por su pecado debe hacer es confesarlo. Tras confesarlo, se debe orar por la restauración. Así que la operación de sanidad puede darse en cada creyente. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de nosotros somos llamados a ser restauradores. La Biblia dice que cuando nosotros hacemos volver al pecador de su maldad, salvaremos un alma. Así que todos estamos llamados a orar, no solo por los enfermos en el sentido físico, sino también a orar por la sanidad de la iglesia, una congregación que esté enferma espiritualmente, que esté viviendo el pecado, por personas que estén viviendo mal, o por familias, hogares que estén enfermas en su relación. Todos y cada uno de nosotros como creyentes estamos dispuestos, realmente queremos que Dios nos use sanando a otros. La Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra. Qué bueno poder sanar nuestras comunidades, que los creyentes permitan que el Espíritu Santo opere en ellos la sanidad. Milagros. Son las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo que suplen necesidades imposibles de alcanzar humanamente. Generalmente tienen connotaciones masivas. Vamos a ver, por favor, Hechos 19, 11 al 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Cuando nosotros hablamos de milagros, siempre tendremos que hablar de manifestaciones sobrenaturales, no del hombre, sino del Espíritu Santo. En ese punto, los creyentes van a ser bendecidos y respaldados por Dios con milagros, señales y prodigios, porque Él lo ha prometido. Él espera que nosotros como su iglesia vivamos de manera sobrenatural. Cuando no tenemos para un recibo y oramos por Él y Dios suple, eso es un milagro. Cuando hay un enfermo que parece terminal, que dicen que ya no es posible que se sane, eso es un milagro cuando se sana. Cuando de alguna manera hay un hogar que está destruido, pero Dios interviene y a través de nuestras vidas hace algo espectacular. Allí estamos viendo un milagro. Cuando de alguna manera estamos siendo perseguidos como creyentes y Dios interviene y actúa a favor de nosotros, estamos viendo un milagro. Los creyentes, todos y cada uno de los hijos de Dios, debemos permanecer en una vida sobrenatural. No significa esto que hagamos un espectáculo de los milagros como hoy se hace, simplemente porque algunos que creyeron hoy están viendo milagros, pero la iglesia toda, absolutamente toda, está llamada a vivir de esa manera. Así que le invito, mi querido hermano y mi querida hermana que me escucha, que disponga su vida y su corazón para que Dios obre a través de usted. Milagros. Ore por cosas sobrenaturales. Arriésguese a pedir lo que nunca ha pedido. Arriésguese a ver lo que nunca ha visto. Porque la Biblia dice que cosas que ojo no oyó, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Ahora, si nosotros observamos la escritura, vamos a ver un texto importante. Está en Mateo, capítulo 10, versículos 7 al 10.
está hablando Jesús a su pueblo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Qué interesante es. Aquí vemos milagros que pueden ser resurrecciones, sanidades masivas, provisión económica, sostenimiento económico, alojamiento para su pueblo. Qué bueno es cuando el creyente puede saber que a donde vaya Dios abrirá puertas, que a donde vaya Dios le proveerá, que a donde esté Dios le va a usar de una manera sobrenatural. Esa es la vida que Dios quiere que todos y cada uno de los creyentes experimente. ¿De dónde surge todo esto? De las operaciones del Espíritu Santo. Él opera los milagros, pero nosotros debemos anhelar que Él obre a través de nuestras vidas. Siguiente, profecía, del griego profeteia. Significa la proclamación de la mente y consejo de Dios. Diccionario Vine. En este caso la profecía se refiere a la capacidad de captar una verdad de la palabra de Dios o de la Biblia que no había sido entendida en su sentido espiritual y declararla. De ahí la aplicación que hace Pablo en Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 24 al 25. Leamos. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está en medio de vosotros. Qué interesante en este texto ver cómo Pablo utiliza el término pero si todos profetizan. Todo creyente es en sí mismo un profeta. Cuando abre la Biblia y la expone con la autoridad de Dios, el Espíritu Santo dentro de él va a producir o va a hacer que esas palabras penetren el corazón de los indoctos e incrédulos y produzca fruto en ellos. Somos sembradores de la palabra de Dios, pero no podríamos sembrarlas si el Espíritu Santo en nosotros no produjera la profecía. En este sentido se usa el término profecía en la operación. Más adelante en otros temas, hablando de los dones, hablaremos del don de profecía, que es diferente a la operación de profecía, y al profeta, que también es diferente tanto a la operación como al don de profecía. En ese sentido, el término operación de profecía simplemente es la obra del Espíritu Santo. Por eso decía en un comienzo que si no existiera esa operación del Espíritu Santo, nadie podría ser convencido. Lo encontramos en este texto. Dice, por todos es convencido. Es la obra del Espíritu Santo convenciendo a través de su palabra el corazón de los indoctos y de los incrédulos. Qué bueno es que el Espíritu Santo opere a través de nuestras vidas. Debemos pedirle a Él que opere convencimiento a través de nuestras vidas, que opere proféticamente, para que cuando hablemos a los incrédulos, ellos sean convencidos. De alguna manera, a veces el gran problema de los creyentes es que entramos a argumentar en nuestras fuerzas, a argumentar con nuestras propias palabras. Pero si nosotros usáramos las Escrituras seguidamente, si usáramos las Escrituras para enseñar, para evangelizar, para hablar, para predicar, profundizáramos en ellas, si primero las creyéramos, las hiciéramos parte de nosotros mismos, nuestra boca sería un manantial.
Cada vez que habláramos, las personas se volverían a Dios, porque nuestras palabras, como dice de las palabras del Señor, dice, porque ya no creemos por tu palabra, sino que ahora oímos, dijeron los samaritanos, al propio Cristo. Otros decían, porque Él nos predica como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esta operación de profecía significa esa autoridad en las palabras para que otros sean convencidos. Así que no necesitamos de alguna manera inicialmente un profeta, siempre y cuando tengamos la palabra de Dios. No quiere decir que no exista, vamos a hablar de esos temas más adelante, pero quiero enfatizar en la necesidad de que los creyentes dejen de buscar palabras proféticas futuristas y empiecen a mirar las escrituras y a enseñarlas de una manera adecuada y profunda. Eso va a traer un avivamiento a la iglesia, eso va a traer a la iglesia un redarguir, eso va a traer a la iglesia convencimiento, adoctrinamiento, enseñanza, pero se debe hacer con vehemencia, con autoridad, con temor de Dios, pero también con profundidad y aún con sencillez, pero con el poder de Dios. Que el Señor nos dé esa operación de profecía, para que nuestras palabras produzcan fruto. Ahora, en Hechos 20:27 vamos a ver algo importante. Hechos 20:27. Porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Algo importante, y está hablando el apóstol Pablo, es que profetizar es dar todo el consejo de Dios. Eso significa que usted y yo estamos llamados a enseñar las escrituras perdón, en su totalidad. Algo que hoy de alguna manera está sucediendo, y lo dice la escritura también, es que se está diluyendo la palabra. Hoy se usa un solo versículo, medio versículo, y de ahí se hacen exposiciones tan profundas, pero realmente no se está enfatizando en el estudio claro, contextual de las escrituras. Profetizar es dar todo el consejo de Dios. Pablo no les enseñó un tema aquí, un tema allá, y los dejó con un montón de temas y nunca les enfatizó lo correcto. No, por el contrario, él dice que él no ha rehuido de anunciarles todo el consejo de Dios. Eso habla de dar un tema sistemáticamente, de hablar del evangelio sistemáticamente, de hablar de la doctrina sistemáticamente, de enseñar la obra de la iglesia sistemáticamente. Eso va a ayudar para que el pueblo obtenga un consejo completo de Dios y no simples pedazos. Algunas personas simplemente les hablan solo un tema en la iglesia. La iglesia debe cubrir todos los temas trascendentes e importantes. De hecho, Pablo habla de la leche espiritual, refiriéndose al nuevo nacimiento, a las doctrinas de bautismos y de arrepentimiento. Pero también habla del alimento sólido, y en ese sentido ya hablamos de temas mucho más amplios. Qué bueno es que los creyentes que llegan a las congregaciones, que nacen de nuevo allí, puedan recibir todo el consejo de Dios. Pasen por un proceso de crecimiento normal. No lleguen a comer papa y yuca cuando todavía no pueden tomar ni siquiera leche. O no estén tomando leche cuando ya debieran comer alimento sólido. Ahora, de alguna u otra manera, cuando usted y yo citamos un texto de la escritura, como el Salmo 37:5, dice, confía en Jehová y Él hará, encomienda a Jehová tu camino. Está enseñando, exhortando y edificando. Hago una claridad aquí porque me parece importante entender que profetizar significa enseñar, exhortar y edificar. Toda palabra de la escritura debe tener esos tres componentes: enseñanza, exhortación y edificación. Como un conjunto,
Si a mí lo que me dan en un púlpito no me está enseñando algo bueno, o no me exhorta, o compunge, o me lleva a la acción, o no me edifica, realmente no es profecía bíblica. Así que examinemos, dice la Escritura, examinemos todo, retengamos lo bueno, desechemos lo malo. Que la palabra de Dios expuesta en los púlpitos produzca una verdadera enseñanza, adecuada, coherente con las Escrituras, contextual, produzca exhortación, anime a los creyentes a avanzar, a crecer, no que destruya ni derribe, y que también edifique, que produzca crecimiento a los creyentes. Esta es una operación del Espíritu Santo muy importante. Todos los creyentes debemos pedir al Señor que nos use como profetas, porque este mundo necesita de estos profetas, que enderecen los lugares torcidos. Siguiente, discernimiento de espíritus. Es la capacidad de captar las motivaciones e intenciones ocultas del corazón humano. Veamos por favor Mateo capítulo 22 versículo 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Observemos aquí cómo Jesús, cuando observa a las personas, se da cuenta que hay en ellos malicia, que las razones por las que ellos se están acercando a preguntarle cosas, a pedirle cosas, no es una razón correcta, no es con intenciones correctas, sino que son intenciones ocultas, malignas, dañinas. Eso es discernimiento. Cuando usted y yo podemos discernir en una persona su engaño, su mala motivación, algunas personas que se acercan a ofrecerle a usted productos que están de mala calidad, o a embaucarlo de alguna otra manera. Ese es el discernimiento de espíritus. Es cuando el Espíritu Santo le alerta a usted para saber si lo que realmente viene a usted es bueno o no. Hay personas que visitan su casa para envidiarle luego, para hablar de usted o criticarle. El discernimiento de espíritus le va a librar, le va a guardar. La Biblia dice que nos guardemos del chismoso, pero cuando no conocemos a alguien, ¿cómo hacemos para saber? El Espíritu Santo nos da discernimiento de espíritus. Quiere decir que Él nos mostrará qué personas vienen con buenas o con malas intenciones. Asimismo sabremos si quien nos enseña lo está haciendo de una manera adecuada o no lo está haciendo. Si realmente lo que nos está transmitiendo realmente es la santidad, o nos está transmitiendo avaricia, codicia. Porque de alguna u otra manera hoy necesitamos inclusive discernir. La Biblia dice en Malaquías capítulo 4, últimos versículos, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hoy necesitamos discernir realmente quién sirve a Dios y quién no, porque a veces nos sentamos en lugares donde realmente nos alimentan la codicia, la avaricia, nos alimentan el sensacionalismo, nos alimentan son las emociones, pero nuestro espíritu y nuestro corazón queda vacío. De ahí la necesidad de que el Espíritu Santo opere discernimiento de espíritus en nosotros. Ahora, el discernimiento también aplica para entender cuando existe una influencia demoníaca. Vamos a ver, por favor, Hechos, capítulo 16, versículo 16. Vamos a leer hasta el 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Qué interesante es ver que esta mujer
Al parecer su frase era algo correcto. Ellos estaban anunciando el camino de la salvación. Pero había algo allí que estaba produciendo incomodidad en los apóstoles. Seguramente ella los estaba halagando, alabando, o simplemente ella, sin saber cosas, el Espíritu Santo se las estaba, el espíritu demoníaco se las estaba mostrando. Ahora, qué importante es poder discernir la influencia demoníaca. Mire que no todo lo que parece de Dios es de Dios. No todo lo que parece que, en lo que parece que está pasando algo bueno, es de Dios. Vemos aquí que parece inocente que ella les diga a ellos que son quienes anuncian el camino de la salvación. Les estaba haciendo publicidad gratuita, pero esa no era la forma de operación del Espíritu Santo. Él actúa con humildad. Él actúa sin producir orgullo o altivez, sin exaltar al hombre. Él actúa para exaltar solamente a Cristo. Así que, de alguna manera, Pablo en ese momento recibió el discernimiento de espíritus. Entendió, porque la Biblia dice que fue por muchos días que él como que soportó, no sé, tal vez al principio se dio cuenta, tal vez no dice las escrituras, pero sí nos dice que después de muchos días de hacer esto, ya le desagradó. Así que vio en ella algo persistente y entendió que era un espíritu de adivinación. En ese sentido, el discernimiento de espíritus no solo aplica para entender las motivaciones ocultas en el corazón del hombre, sino también para entender cuando existe una influencia demoníaca. Obviamente es una operación que nos va a permitir también usarla en el área de la liberación cuando estemos ministrando a alguien. Veamos por favor un texto más, y es Marcos 9, 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Jesús conoció qué tipo de espíritu estaba oprimiendo a esa persona y simplemente lo reprendió. Necesitamos, cuando estemos ministrando, pedirle al Espíritu Santo que opere el discernimiento en nosotros para que sepamos qué tipo de obra del enemigo se está dando en una persona, y con eso saber o ir a la fija en la liberación, no perder tiempo. Ahora, otra aplicación de esta manifestación del Espíritu Santo es para los casos en que alguien llega con una falsa doctrina. Ya lo hablé, vamos a leerlo por favor. Primera de Juan 4:1. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Qué interesante que el apóstol nos manda probar los espíritus. Eso se refiere al mismo término de discernimiento. Saber si son o no son. Ahora, ¿cómo los podemos probar? ¿Qué es el discernimiento en sí entonces? El discernimiento es conocimiento. Usted hoy puede definir el color azul porque le han enseñado cuál es el color azul, de qué tipo de tonalidad tiene, qué tipo de coloridad tiene. Por eso usted puede discernirlo. Usted puede discernir lo que es blanco, lo que es negro, lo que es caliente, lo que es frío, porque conoce. ¿Cómo va usted a discernir las motivaciones del hombre si no conoce al hombre? Usted necesita tener conocimiento del hombre, y lo va a conocer a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios le va a decir cómo es el hombre, cómo actúa el hombre, cómo piensa el hombre. Ahora, también la palabra de Dios le va a decir cómo opera el enemigo, cómo opera Satanás. Y de alguna manera, cuando usted entiende, usted va a poder discernir. Y en este sentido también, cuando hablamos de los espíritus, si son de Dios, y dice, porque hay muchos falsos profetas, significa que esos
falsos profetas están impulsados por espíritus que no son de Dios. En ese sentido, usted también debe conocer la palabra, la doctrina de Dios, la enseñanza de Dios, para que pueda discernir que viene de Dios y que no. Siguiente, lenguas, del término glosolalia. Se usan dos sentidos. Primero, en Hechos 2, 5 al 11, que nos refiere a la venida del Espíritu Santo, simplemente dice que vinieron repartidas como fuego. El Espíritu Santo descendió sobre la iglesia y hablaron en lenguas y profetizaban. Pero también nos dice que aquellos que estaban a su alrededor, más de 3.000 personas, que venían de otras ciudades, de otras naciones, que venían con otros idiomas, podían entenderles. Significa que esas lenguas podían ser lenguas extranjeras. Tal vez usted habla solo y únicamente el español, pero Dios puede operar en usted para darle otro idioma en un momento determinado, en una situación específica, para que personas de otra nación, de otro tipo de idioma, puedan entenderse. Es común y hemos oído testimonios de personas que están en alguna reunión internacional o siendo invitados a algún lugar, empezaron a orar en otras lenguas y empezaron a orar en lenguas extranjeras, y personas que estaban a su lado fueron convencidas por a través de esta manifestación u operación del Espíritu Santo. Así que pues debemos pedirle al Señor que nos dé esos idiomas. Ahora, de hecho, puedo pensar con seguridad que Dios da este tipo de operaciones principalmente a personas que van a otros lugares entre indígenas, otras naciones donde no se ha conocido el Evangelio, y Dios le da también la capacidad de aprender, de entender rápidamente el idioma de esos lugares. Tiene que ver con las lenguas, la glosolalia. Ahora, el otro sentido de las lenguas es como un idioma espiritual que no puede ser entendido por el hombre, sino que manifiesta el deseo del Espíritu Santo, como una forma de ayuda a nuestra oración cuando no sabemos qué pedir. Romanos 8, versículos 26 al 27, dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué importante es que cuando no sepamos qué orar, de alguna manera arranquemos por orar por otras lenguas. Es una operación del Espíritu Santo, una ayuda. Ahora, veamos un texto que nos parece revelador e importante, que es 1 Corintios 14, 13 al 14. Para aquellos que niegan la obra del Espíritu Santo a través de las lenguas, es importante entender que no debemos estorbar lo que Dios hace en otros. La Biblia dice: si tienes fe, tenla para contigo mismo. Así que es importante entender que si algún otro hermano cree en las lenguas y yo no debo estorbarle, porque él cree que Dios le usa y obra a través de sus lenguas. Ahora, es importante debe ser de gran entendimiento, que lo más importante no es orar en lenguas o no, o profetizar, o hacer milagros, o sanidades, sino que mi conducta, mi carácter debe manifestar a Cristo. De nada sirve que yo haga tantas cosas sobrenaturales y mi vida sea un desastre. De alguna manera creo que eso es lo que a veces se termina juzgando. Ay, mire cómo ora en lenguas, pero mire su vida. Por eso es importante que cuando usemos los dones y ministerios, los usemos para pedir al Señor que nos santifique, que nos limpie, que nos purifique. Los usemos pidiéndole al Señor que nos permita amarnos a través de estos dones. Leamos por favor 1 Corintios 14, 13 al 14. Dice: por lo cual, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda
sin fruto. Así que hay algo importante aquí, y es que el que ora en lenguas no está orando simplemente con su boca, sino con su espíritu. Tal vez uno de los textos que más podría acercarnos a orar en el espíritu tiene que ver con Ana, aquella mujer, esposa de Elcana, que oraba. ¿Sí? Dice que en silencio Elí la tuvo por ebria, y creo que así tienen a veces por ebrios a quienes oran en lenguas, pero dice que ella estaba pidiendo en su corazón y Dios le escuchaba. Así que qué bueno es que nosotros podamos orar en lenguas. Ahora, algo importante es que cuando oramos en lenguas, en ese sentido, debemos hacerlo en privado. Cuando lo hagamos en público, debe ser importante que haya quien interprete. Si no hay quien interprete, pues obviamente no va a haber un orden. Ahora, creo que usted y yo podemos mirar en el texto, versículo 1 Corintios 14:24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo, indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Veamos el versículo anterior, versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo indocto, por todos es convencido. De ahí la importancia de que no se promueva públicamente la oración en lenguas. Simplemente cuando el Espíritu Santo quiera operar, pues lo va a impulsar, pero Dios no es un Dios de desorden, así que lo va a hacer el día que sea necesario para la edificación de alguien, o cuando hay alguien quien interpreta y se maneja de una manera adecuada. Así que no impidamos orar en lenguas, pero sí pongamos orden en la congregación para que la congregación no entre en el desorden. Interpretación de lenguas. Es la manifestación del Espíritu Santo que permite la interpretación de una oración hecha en lenguas espirituales. Vamos a mirar 1 Corintios 14:5. Dice: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. Pablo quisiera que todos hablaran en lenguas. Qué bueno es que todos pudiéramos orar en lenguas en nuestra casa, en nuestro hogar. Pero cuando Pablo se refiere aquí a esta situación, está refiriéndose a que qué bueno que la iglesia se pudiera reunir y orar en lenguas juntas, pero por causa de los indoctos incrédulos, es mejor que profeticen, es mejor que hablen la palabra, es mejor que abran las escrituras y las expongan claramente, para evitar que las personas salgan diciendo que somos locos. Pero qué importante es, dice, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Y aquí aparece algo muy importante, es que la interpretación no es para el inconverso, sino para la iglesia, para edificar a la iglesia, o sea, a los que son verdaderamente creyentes. Por eso no debe hablarse lenguas frente a los inconversos, no debe hablarse lenguas frente a los inconversos. Ahora, esta manifestación del Espíritu Santo puede pedirse en el momento en que se perciba que las lenguas tienen un mensaje para la iglesia. Vamos a ver, por favor, 1 Corintios 14:13. Por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla.
como es una operación del Espíritu Santo, podemos pedirla en el momento que estamos orando en lenguas, que el Señor nos dé interpretación. Si no nos da interpretación, significa que no es una palabra que vaya a edificar a la iglesia. Simplemente me está edificando a mí, en mi espíritu y en mi corazón. Así que debo orar en lenguas muy baja voz, o simplemente abstenerme de hacerlo y hacerlo en mi hogar, en mi casa, para evitar confusiones y para evitar que los inconversos e indoctos salgan despavoridos pensando que somos locos. Ahora, el apóstol Pablo hace un llamado a la iglesia para que ésta busque las manifestaciones del Espíritu Santo en sus cultos y en su vida cotidiana. Concluyo con esto porque es muy importante. Vamos a mirar 1 Corintios capítulo 2, versículos 9 al 12. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Qué bueno, mi querido hermano, y concluyo con esto, que usted sepa lo que Dios le ha concedido. Qué bueno saber que Dios, el Espíritu Santo, quiere operar en usted, en su vida, en su corazón, cada una de estas manifestaciones, con palabra de sabiduría, con palabra de ciencia, con fe, con sanidades, milagros, con profecía, con discernimiento de espíritus, con lenguas e interpretación de lenguas. ¿Cómo serían nuestros cultos si el Espíritu Santo pudiera manifestarse en cada una de estas formas, en cada reunión, en cada una de estas formas, cada vez que nosotros vamos a un lugar, en nuestro trabajo, en nuestras empresas, que pudiéramos serle útiles a Dios de esa manera? Hermanos, les invito a que le pidamos a Dios que Él nos bendiga con estas manifestaciones. Dios les bendiga. Muchas gracias.